¿Cuáles son algunas de las reglas más tontas que tenías en la escuela? En la escuela secundaria, no se nos permitía caminar en grupos de más de 4 personas. La escuela consideraba que cualquier grupo de más de 4 personas era una señal de estar relacionados con pandillas. Literalmente tendríamos que dividir mi grupo y caminar una distancia razonable uno detrás del otro para no meternos en problemas. Eso sí, éramos niñas de 12 años que todavía lucíamos camisetas brillantes de princesa, emoticono cara de indiferencia. Además, no podíamos usar los colores negro y rosa juntos, azul y amarillo juntos, y negro y plateado juntos. Probablemente había más, simplemente no lo recuerdo. Una vez más, se consideró que estaba relacionado con pandillas. Cualquiera que no cumpliera con las reglas tendría que ponerse una camiseta de educación física. Definitivamente no te pierdas la escuela secundaria. ¿Por qué no en negro y rosa? Los colores de nuestra clase eran negro y rosa. Las togas de graduación estaban geniales. Además, ese último año, la escuela permitió que las togas fueran en los colores de la clase en lugar de los colores de la escuela. Fue una gran oportunidad para mostrar nuestro espíritu y estilo. Un recuerdo que siempre quedará. Quick word from my sponsor. So you've always wanted to make money online, but you're tired from expensive courses and unprofessional business gurus? Then the Wi-Fi Business Builder, which has already been featured on business giants like Forbes, is the right thing for you. With a lifetime price of only €50, you will get access to 20 different legit business models for you to learn, understand, and implement. The technique you're learning isn't for you? No problem, because you can just switch to a different one without having to pay extra. Additionally, they offer a 14-day money-back guarantee for you to safely try it out. Click the link in the description to convince yourself and start your journey now. Now, back to the video. Mi escuela primaria compró un semáforo para la cafetería. Pero no era un semáforo cualquiera. Detectaría qué tan ruidosos éramos y cuanto más alto fuéramos, la luz cambiaría de verde a amarillo. Y si éramos lo suficientemente ruidosos se volvería roja, y si se volviera roja, produciría un zumbido realmente fuerte. Cuando se apagaba el semáforo, un profesor apagaba las luces de la cafetería y todos teníamos que comer en completo silencio hasta que terminaba el almuerzo. El mayor problema con esto era que el semáforo era muy sensible y se apagaba muy fácilmente, por lo que mis almuerzos en la escuela primaria siempre estaban en silencio. Una vez, en la escuela primaria, un estudiante valiente de 5º grado logró derribarlo un día, rompiéndolo por completo. Aunque enfrentó algunas consecuencias por su acción, se convirtió en un héroe y su hazaña fue narrada en el patio de recreo durante semanas. Las risas y la admiración lo rodearon, convirtiendo ese evento en un memorable episodio del año escolar. Como estudiante de último año, si eras un buen estudiante y aprobabas todas tus clases, no se te permitía escuchar tu iPod durante el periodo libre porque no estaba monitoreado. Pero si reprobabas una clase, se te permitía hacerlo porque tenías una sala de estudio en lugar de un periodo libre y la sala de estudio estaba supervisada. Recuerdo que en la secundaria mis amigos y yo siempre hablábamos de eso. Si pasabas todas las clases, no podías escuchar música en tu tiempo libre. Pero si fallabas una, te dejaban usar el iPod. Algunos hacían lo posible para fallar, así podían disfrutar de la música. Era como un juego raro. Al final, se trataba más de la libertad que de lo académico. Cada quien con sus estrategias. Mi escuela secundaria prohibió llevar almuerzo porque algunos niños llevaban chocolates con alcohol en sus bolsas de almuerzo y obligaban a todos a comprar el almuerzo. Esto solo duró 2 semanas hasta que el Estado se involucró. Antes de mi experiencia en la secundaria, no teníamos permitido llevar botellas de agua, ya que algunos estudiantes las rellenaban con licor y se embriagaban a lo largo del día. La situación generó preocupaciones entre los docentes y se implementaron reglas más estrictas para mantener un ambiente adecuado en la escuela y garantizar la seguridad de todos durante las horas de clase. Estaba en la escuela secundaria cuando sucedió lo de Columbine. 1 o 2 días después, nuestro administrador estableció la regla de que a nadie se le permitía usar gabardinas, porque los tiradores se habían referido a su grupo de amigos como la mafia de las gabardinas. No hace falta decir que al día siguiente se presentó un montón de gente vistiendo gabardinas de todos los colores del arco iris y la regla se abandonó de inmediato. Estaba en el instituto cuando ocurrió lo de Columbine. También estaba en Colorado, y tenía una gabardina que usé tras el tiroteo. Un monitor me dijo que no podía llevarla, así que le pedí que me mostrara en el código de vestimenta donde decía que no podía usar abrigo largo. No pudo hacerlo, así que me dejaron en paz. Sin embargo, más adelante me expulsaron por tener un cuchillo en la gabardina, así que tal vez tenían razón.
Necesitabas un pase especial para ir a la biblioteca. Una vez fui a la biblioteca durante el almuerzo porque era un estudiante de secundaria antisocial, y en realidad tenía un pase, pero aún así me dieron una semana de detención por saltarme el almuerzo. Una vez, un grupo de estudiantes fue reprendido por no ir a almorzar. Durante su último año, solían reunirse en un aula de ciencias vacía, lo que les parecía emocionante. En realidad, eran estudiantes dedicados que necesitaban tiempo adicional para repasar sus materias. En abril, fueron descubiertos y alguien pensó erróneamente que estaban usando el espacio de manera inapropiada. Afortunadamente, un profesor de biología intercedió en su defensa. Nuestra escuela canceló el recreo cuando la temperatura bajó de 20 grados F. Porque la maestra que observó el recreo tenía asma. Oye, ¿qué tal si consigues que un nuevo maestro mire el recreo? Editar, debo aclarar que 20F era el umbral. No -20F. En Canadá, se declaraba un día de nieve únicamente cuando las condiciones climáticas eran tan adversas que los vehículos de emergencia no podían funcionar. En la escuela primaria, si el director u otra figura de autoridad entraba a nuestro salón de clases, teníamos que levantarnos inmediatamente y saludarlos, buenos días / tardes. Con una reverencia, niños, o una reverencia, niñas. Escuela católica, años 1970-80, mi marido, escuela pública, años 1960-70, se mostró incrédulo cuando le hablé de esa regla. Editar, fue la reverencia lo que me atrapó. En Polonia, los niños deben decir buenos días en un tono alargado y en coro. Lo mismo ocurre al despedirse. Además, cuando entra un sacerdote o una monja, se espera que se pronuncien palabras de bendición, así como al verlos en espacios públicos. Esta práctica es parte de la rutina diaria y refleja una tradición muy arraigada en la cultura local que se mantiene a lo largo del tiempo. Algo relevante. En mi último año de secundaria, mis amigos y yo nos involucramos mucho en el póker. Teníamos las fichas y jugábamos todo el tiempo cuando no estábamos en clase. Pronto nuestro director prohibió las patatas fritas porque daban una impresión equivocada a los padres que pasaban por allí. Entonces, para solucionar este problema, comenzamos a jugar con dinero real. Así se hace, señor. Sé que llegó tarde, pero en mi escuela no se permite jugar por dinero. Tiene sentido. Utilizamos dinero de Monopoly para sortear esta situación. No había ropa relacionada con pandillas, lo que significaba que ni siquiera podíamos usar las camisetas que conseguimos en la campaña de donación de sangre de la escuela porque podrían estar relacionadas con la sangre. Ese fue el año en que también prohibieron las decoraciones de Halloween debido a una posible actividad de pandillas. Camisetas de donación de sangre igual a prendas rojas. Esa es una forma de pensar bastante peculiar. Seguramente no prohibieron las camisetas rojas, ¿verdad? En la escuela primaria me metí en problemas en varias ocasiones porque muchos niños jugaban juntos a la mancha. Ni siquiera etiqueta violenta o etiqueta en la parte superior negra, donde no podíamos correr. Simplemente una etiqueta de congelación normal en el césped donde las ayudas del recreo podían supervisar. También teníamos este semáforo que detectaba ruido en nuestra cafetería muy acústica. Si los niños hablaban entre sí mientras comíamos, el volumen era demasiado alto. Se pondría rojo y perderíamos nuestro recreo y no se nos permitiría hablar durante el resto del tiempo de comer. En la escuela secundaria, me dijeron que no podía tomar lengua de señas porque mi calificación de inglés era demasiado alta. Había espacio extra en la clase y tenía muchas ganas de aprender el lenguaje de señas. Es curioso recordar esos momentos. En el recreo, las reglas parecían más estrictas que la diversión misma. Jugar a la captura era un problema, pero realmente solo éramos niños disfrutando. La luz del semáforo en la cafetería era otra locura, un ruido normal y perdíamos el recreo. Y luego, en la secundaria, la ironía de no poder aprender algo que realmente quería. A veces las reglas no tienen sentido. En mi escuela secundaria prohibieron mascar chicle. Lo que naturalmente condujo a un comercio clandestino de chicles en el mercado negro. Es algo gracioso en retrospectiva. La gente usaba chicles como moneda, te cambio un chicle por tu borrador elegante o lo que sea, los pasaba por los pasillos con indiferencia para evitar la atención, etc. En mi colegio también se prohibió el chicle, pero muchos profesores no lo hicieron cumplir. Así que decidí vender chicles desde mi casillero a $1 por paquete. Compraba una caja de 15 paquetes en Walmart por $5, lo que me permitía obtener una ganancia interesante.
En la escuela secundaria no se nos permite masticar chicle ni PDA, independientemente del género. Los abrazos estaban prohibidos y se aplicaban estrictamente. En la escuela secundaria, se nos permite usar nuestros teléfonos durante el almuerzo, pero no se nos permite hacer llamadas telefónicas. Además, a los padres no se les permitía dejar artículos para sus hijos. Por ejemplo, si coachers dejara su educación física. Ropa en casa, la mamá de coachers tuvo que esperarlos en la puerta y pasarles la ropa. Recuerdo que en la secundaria había reglas raras. No podías masticar chicle ni mostrar afecto. Se sentía un poco incómodo. Luego, en la preparatoria, era diferente. Podías usar el celular en el almuerzo, pero nada de llamadas. Y si olvidabas algo en casa, tus padres solo podían dejarlo en la entrada. Era un poco extraño ver cómo cambiaban las cosas. Pero al final, solo nos acostumbramos. Mi escuela prohibió las cartas de Pokémon, como muchas otras. Ni siquiera jugué con ellos, un día necesitaba un marcapáginas al salir de casa y cogí uno. Mi mejor amigo se lo dijo al maestro y me lo confiscaron directamente de mi libro. ¿Qué carajo? Parece que la escuela primaria tenía prohibido casi todos los juguetes populares. Desde cartas de Pokémon y Yu-Gi-Oh! Hasta Beyblades y Game Boys, todo estaba en la lista de prohibiciones. Afortunadamente, los Legos no se vieron afectados. La única prohibición que tiene sentido ahora es la de los Beyblades, ya que eran bastante peligrosos. No es una regla, pero me suspendieron, casi expulsaron, amenazaron, por traer una lupa a la escuela. Ni siquiera era profesora, era encargada del almuerzo. Ella afirmó que estaba intentando quemar la escuela. Yo estaba en 3er grado. Eso suena un poco loco. Recuerdo que en la escuela, un amigo trajo una lupa también, y todos estábamos muy interesados en ver cómo quemaba papel. Pero nunca pensamos que alguien lo tomaría tan en serio. Al final, se armó un gran lío y nos dimos cuenta de que a veces las cosas más simples pueden causar problemas. La gente puede ser exagerada. Al menos ahora es una anécdota. Fui a la escuela en una zona mala, como una verdadera pandilla y niños que traían armas a la escuela. Una tarde hubo una gran pelea entre una pandilla asiática y una pandilla negra. La escuela instituyó una regla que los estudiantes no podían reunirse en grupos de más de 3 niños. Era esencialmente inaplicable, pero seguía siendo una regla en los libros. Es interesante cómo a veces las reglas vienen de situaciones complicadas. En mi escuela también había tensiones. Recuerdo que se intentó limitar los grupos, pero la mayoría de nosotros seguíamos juntándonos. No podíamos evitarlo, la conexión es importante. Al final, esas reglas solo hacían que todos quisiéramos rebelarnos un poco más. Claramente, no funcionaron. No se nos permitió hacer una broma de último año porque la clase de 5 años antes que nosotros lo llevó demasiado lejos. Nos amenazaron con no dejarnos graduarnos. Por suerte, éramos unos idiotas sarcásticos que pasamos todo el año haciendo bromas de mierda que nunca fueron una broma colectiva de último año y que simplemente nos gritaban a un montón. A nosotros tampoco nos dejaron hacer una broma de fin de curso porque los anteriores exageraron. Nos amenazaron con no dejarnos graduar. Al final, decidimos hacer bromas pequeñas durante el año, sin que fuera una broma colectiva. Siempre nos gritaban, pero era divertido. Nos juntábamos y reíamos de las cosas que hacíamos, sin preocuparse por las reglas. Al menos mantuvimos el espíritu vivo. Nuestros hijos fueron a la escuela secundaria durante 3 años y no podían traer ningún producto de maní a la escuela. Sin galletas saladas, sin P, B y J, nada. Un niño tenía alergia al maní, por lo que prohibieron a toda la escuela disfrutar de la mantequilla de maní durante 3 años. No tenía sentido aislar al niño de las personas que realmente comen productos de maní. Los cacahuates estaban prohibidos en la escuela primaria que asistía. Uno de mis compañeros tenía una alergia severa y podía reaccionar a los cacahuates incluso si estaban en la misma sala. Curiosamente, esta regla no se volvió a aplicar en la escuela secundaria ni en la preparatoria, a pesar de que ese mismo compañero seguía presente. Esto fue en la escuela secundaria para mí. Después de algunas peleas en la cafetería no nos permitieron estar de pie durante el almuerzo. Tenías que permanecer sentado a menos que estuvieras almorzando, tirando la basura, etc. E incluso entonces probablemente te gritarían. Luego ya no podías sentarte en los bancos de la cafetería, solo en las mesas. Muy bueno para hacerme parecer aún más solitario, aún así ocurrieron peleas.
Me alegro de haber sido estudiante de último año cuando todo esto sucedió, no podría aguantar un año entero así. No sé cómo sobreviví esos días en la cafetería. La regla de no levantarse durante el almuerzo fue un desastre. Solo podías moverte para ir a la línea o tirar la basura. Me sentía más aislado al estar en la mesa, viendo cómo los demás socializaban. Agradezco que ya estaba por graduarme. No sé si hubiera podido aguantar todo un año con eso. Al menos ya era mayor y podía ignorarlo un poco. No caminar sobre el césped entre clases, tenías que permanecer en los caminos si intentabas llegar a una clase, pero si era un descanso podías sentarte en el césped. Además, la chaqueta es la prenda exterior correcta, es decir, si tenías frío, tenías que ponerte la chaqueta. Si tuvieras mucho frío, podrías quitarte la chaqueta, ponerte el jersey y luego ponerte la chaqueta encima. Solo el tiro en salto no estaba permitido. No se permite caminar por el césped entre las clases, hay que utilizar los senderos si se desea llegar a una lección. Sin embargo, durante los descansos, es posible sentarse en el césped. Esto tiene su lógica, ya que el tránsito constante puede dañar el césped, aunque los visitantes ocasionales no tienen el mismo impacto. Un claro ejemplo es un área en mi antigua escuela, donde solo una franja de césped muerto se encuentra entre la entrada y un edificio frecuentado. Si llovía en algún lugar, solo se nos permitía correr sobre el asfalto, pavimento. Aún así jugamos a capturar la bandera y esas cosas, tuvimos muchas rodillas raspadas y cabezas rotas. Esta era la escuela primaria. Tontos. Recuerdo cuando jugábamos a atrapar la bandera en la escuela primaria. Si llovía, teníamos que correr solo por el pavimento. Siempre terminábamos con raspaduras y golpes. Era un caos, pero nos divertíamos. Un par de veces, alguien se cayó y fue un espectáculo. Así éramos, solo disfrutando el momento, sin pensar en las consecuencias. En realidad no es una regla ridícula, pero la directora de mi casa en la escuela secundaria solía salir de su oficina entre las 5 y las 9 y decirles a todos los niños que se fueran al grupo habitual. Me pararía allí en medio del patio como tu típico, desafiante y listo. Cuando inevitablemente acudía a mí, yo le respondía que el diario del estudiante, la Biblia, establece claramente que los estudiantes tienen 2 minutos después de las 9 para llegar al grupo base por la mañana. La mayoría de las mañanas no podía contentarse con discutir conmigo y simplemente seguía adelante. Pero una mañana, frente a unos divertidos estudiantes de 7º año, dijo: «Ok, G, me encontrarás exactamente donde dice eso y lo espero en mi escritorio». Así que lo resalté en mi diario y lo dejé en su escritorio. Al año siguiente la regla desapareció. Parece que tuviste un momento interesante en la escuela. Es curioso cómo a veces se pueden cuestionar las reglas. Esa interacción con la jefa de tu casa demuestra que sabías defender tu punto de vista. Al final, cambió la regla, lo que es un buen recordatorio de que a veces las cosas pueden cambiar si alguien se atreve a retar lo establecido. No empacar almuerzos en un restaurante, como un sándwich del metro, porque no era justo para los niños que no podían pagar el metro. Así que podría traer una cola de langosta y un bistec de casa si quisiera, pero un sándwich de $5 no era posible. A veces, las reglas son curiosas. Recuerdo que en la escuela, no podías llevar lunch de lugares como Subway. Para algunos, parecía injusto, pero otros podían traer cualquier cosa, como langosta o un buen corte de carne. Era raro ver a algunos con platos costosos mientras otros solo llevaban sándwiches normales. Al final, todo se trataba de mantener un equilibrio, aunque no siempre tenía sentido. La novia de mi hermano va a una universidad cristiana para niñas en Arkansas. Si hay un hombre en la habitación, él está a cargo. La autoridad incluso supera en rango a los docentes. Si la maestra es una mujer y un chico entra al salón, él es el único al que se le permite hablar. Las rodillas deben estar juntas en todo momento. No es un eufemismo. Y hay más que olvidé. Algunas de las cosas más arcaicas que existen. Si una persona del sexo masculino entra a un aula, como un administrador o un tercero, ¿debería acaso solicitar a una docente autorización para impartir sus clases? No ir al baño a menos que fuera el final o el comienzo de la clase, esto era la escuela primaria, por cierto. Supongo que también permitirían a los niños ir al baño a la hora del recreo. Pero, si tenías que jadear interrumpir la clase al tener que ir al baño, tenías que pasar el recreo sentado en un tronco junto al monitor del patio de recreo. Como persona con vejiga pequeña, no podía jugar mucho en el recreo. En el jardín de infancia había una norma. La maestra no permitía ir al baño.
En una ocasión, ocurrió un accidente durante la actividad en círculo, mientras estábamos sentados sobre las alfombrillas. La vergüenza fue inmensa, y recuerdo claramente el agua extendiéndose por el suelo mientras las lágrimas comenzaban a fluir. Esa experiencia quedó grabada en la memoria para siempre. Escuela secundaria privada y religiosa. Teníamos uniforme, pantalón de vestir con camisa con cuello. Luego empezaron los viernes de deporte. Los días de partido, también conocidos como viernes, usarías jeans por $2 y una camiseta barra diagonal sudadera de la escuela por otros $2. Así que toda la escuela se apresuró a comprar camisetas de $25 y sudaderas de $40, solo para pagar $4 todos los viernes para usarlas con sus jeans favoritos. No fue más que una patética apropiación de dinero por parte de una escuela que ya era cara. La escuela privada uniformada tenía un día de deportes los viernes. Pagabas por usar jeans y una camiseta o sudadera de la escuela. Todos compraban las caras camisetas y sudaderas, solo para pagar unos pocos dólares cada viernes. Se sentía más como un intento de sacar dinero, en lugar de realmente disfrutar el día. Al final, solo era otra manera de hacer que los padres gastaran más. En la escuela secundaria, a mi amigo se le ocurrió la idea de poner notas adhesivas por toda la escuela. Notas adhesivas que dijeran Morsa. Los profesores se estaban enojando y todos pensaron que era gracioso, así que seguimos inventándolo. Un día, mi amigo caminaba por un pasillo casi vacío y dijo en voz alta Morsa para su propia diversión. Y lo detuvieron por acoso sexual a una chica que se encontraba al final del pasillo. Esa vez en la escuela secundaria, un amigo decidió poner notas adhesivas por toda la escuela con la palabra Morsa. Los maestros estaban molestos, pero todos nos reíamos. Un día, él gritó Morsa en un pasillo vacío y terminó en detención por acoso. Fue una mezcla rara de risa y enojo. Al final, todos sabíamos que no había mala intención, pero aún así, las consecuencias fueron serias. No hay sombreros porque en 1997 o algo así alguien escondió un arma en un sombrero en nuestra escuela. Después de cambiar de escuela y ver gente con sombreros, me confundía y decía, ¿tienes permitido usar sombreros? Y se quedarían estupefactos. A mí también me pasó algo similar. En la secundaria, teníamos una regla ridícula sobre las mochilas. Después de que un amigo se presentó con una, me quedé sorprendido. En mi otra escuela, no podías ni pensar en eso. A veces me pregunto cómo esas reglas afectan nuestra forma de ver las cosas. Solo unas cuantas experiencias pueden quedar grabadas en la mente. Un mitin obligatorio al que tienes que pagar para asistir. Dejemos que eso se asimile. Sí, era una escuela privada. Fue un evento de 2 horas con jugo y galletas, tocó la banda de la escuela, etc. Costaba $5 por estudiante. No fue más que una patética apropiación de dinero por parte de la ya cara escuela. Yo fui uno de los 4 niños que se negaron a pagar. Nos mandaban a la cafetería y teníamos que sentarnos en silencio mientras hacíamos los deberes, leíamos, etc. Recuerdo una vez en el colegio cuando hicieron una especie de evento similar. Tenías que pagar por asistir, lo cual me parecía raro. La mayoría lo hizo, pero yo me quedé al margen. Me mandaron a la cafetería con unos pocos más. Ahí estábamos, haciendo tareas, mientras el resto se divertía. Al final, fue un momento tranquilo que prefería perder dinero en algo que no me interesaba. Escuela primaria. A los niños no se les permitía ir a almorzar ni sentarse en grupos. No solo fue estúpido, sino que también es ilegal según la ley del estado de Queensland. Editar, redactado incorrectamente. No podían sentarse en grupos durante el almuerzo. Es curioso cómo en primaria había reglas tan raras. Recuerdo que en mi escuela los chicos no podíamos sentarnos juntos en el almuerzo. Siempre pensaba que era una tontería. Todos queríamos charlar y hacer amigos, pero nos dividían. Al final, solo se sentía extraño y un poco injusto. Me parece que esas reglas no tienen sentido. Al menos aprendimos a adaptarnos un poco. Tuve un director que intentó instituir una regla que requeriría que los estudiantes se pararan con la espalda contra la pared, en caso de que el director caminara por el pasillo. En serio quería que dejáramos lo que estábamos haciendo y nos apretáramos contra la pared, para poder recorrer el pasillo como un señor victoriano de una mansión. Esto no salió bien, ya que los estudiantes adoptaron una actitud de no puede suspendernos a todos, y al cabo de 1 o 2 días, nadie se molestaba en obedecer la regla. Era un poco ridículo, la verdad.
Un director que quería que los estudiantes se pegaran a la pared como si fuéramos en una película antigua. Obviamente, nadie lo tomó en serio. Creo que todos adoptamos esa idea de no puede suspendernos a todos. En un par de días, la regla fue olvidada. Fue más una lucha de poder que otra cosa. Al final, lo que se supone que debería ser un ambiente de aprendizaje se volvió un juego. Sala de tardanzas. Si llega tarde al primer periodo, en lugar de recibir una detención o lo que sea, tendrá que sentarse en el comedor durante todo el primer periodo y no se le permitirá hacer nada más que sentarse. Entonces, al llegar tarde, se ve obligado a perderse lo que se enseña en ese periodo. Esto también significa que si sabes que vas a llegar tarde, es mejor que no vayas a la escuela durante el primer periodo y desayunes, lo que provocará que llegues al menos un poco tarde al segundo periodo, lo que luego provocará un retraso constante. Interrupción muy leve en el segundo periodo, que es la razón exacta por la que tienen llegadas tarde. Para intentar detener las interrupciones en las clases. Llegas tarde a la primera clase y eso afecta tu aprendizaje. Sin embargo, no asistas a la primera clase y pierde la oportunidad de aprender. Eso no es lo más adecuado. Fui a una escuela secundaria católica. Después de que Marilyn Manson saliera, teníamos la regla de no camisetas de banda. Lo que encontré divertido fue que a la administración no le importaba si usaba una camiseta de Pearl Jam, Foo Fighters o Stavin Westward, pero el día que intenté arriesgarme a que usara una camiseta de Metallica que representaba un ángel muerto, perdieron la cabeza. Eso es curioso. A veces, las reglas parecen centrarse en lo superficial en lugar de lo que realmente importa. La música es música, pero los símbolos pueden asustar a algunos. Recuerdo que en mi escuela también había cosas así. La gente se obsesionaba con lo que llevábamos puesto, mientras que el mensaje detrás de la música quedaba de lado. Al final, es solo ropa, pero para algunos, es una declaración. En mi escuela secundaria prohibieron los bolígrafos brillantes y cualquier cosa perfumada. Lo de los bolígrafos brillantes era para un profesor que tenía migrañas y afirmaba que solo las provocaban. Bolígrafos brillantes y cualquier cosa perfumada. La peor parte es que te derivarían a la oficina si olías demasiado a desodorante o perfume. Luego te enviaron rápidamente a casa. Me acuerdo de cuando en mi escuela también prohibieron ciertas cosas. La razón era para evitar distracciones. Había un profesor que siempre se quejaba de los aromas fuertes, así que empezaron a poner reglas. Era un poco raro que te mandaran a casa solo por usar un poco de perfume. A veces, uno no se da cuenta de lo que molesta a otros. Era solo un rollo en realidad. Mi programa de almuerzos escolares era extraño en cuanto a lo que vendería en el carrito. ¿Quieres algo de papas fritas o patatas fritas? Ningún problema. ¿Quieres una guarnición de brócoli, puré de patatas o ensalada? De ninguna manera ese no es un almuerzo completo. Un día solo quería un poco de brócoli para acompañar mi almuerzo en casa y me dijeron, tienes que comprar el almuerzo completo. ¿Puedo pagarlos $1.50 completos, pero comprar brócoli sin hamburguesa ni salsa de queso? No, necesitas proteínas y lácteos, soy vegetariano intolerante a la lactosa y preparé un almuerzo en casa. Bueno, podrías tomar una barra de queso como proteína vegetariana alternativa, ¿no? Gracias. Esto me recuerda de un amigo que siempre intentaba pedir solo lo que quería en la cafetería. Una vez quería solo ensalada y le dijeron que no. Al final, tuvo que comprar un plato completo que ni siquiera quería. Siempre lo básico, pero a veces solo quieres lo que te apetece. Lo de la cafetería era complicado. Al final, se fue a casa con su almuerzo de siempre. La escuela de mi hijo tenía una regla estúpida para los padres. Se suponía que debíamos notificar a la oficina si nuestro hijo traía un teléfono a la escuela para que se lo pudieran quitar. Entonces se nos permitiría levantar el teléfono al final de la semana después de pagar una multa de $30. Eso suena un poco absurdo. Tener que notificar sobre un teléfono y luego pagar una multa solo porque un niño lo lleva a la escuela. No tiene mucho sentido. Mi hermano tuvo un problema similar, donde las reglas eran tan estrictas que los padres terminaban confundidos. A veces, esas normas solo generan más líos que soluciones. Fui a una escuela cristiana privada que empezó a volverse un poco loca hacia el final de mis estudios secundarios. La regla de las 6 pulgadas significaba que no se nos permitía estar a menos de 6 pulgadas del sexo opuesto. Aunque creo que esto era técnicamente una regla, no creo haber visto que se hiciera cumplir en absoluto durante mi mandato. No se nos permitía traer invitaciones físicas a cumpleaños/eventos a la escuela en caso de que una persona se sintiera excluida por no recibir una.
Simplemente repartir invitaciones de cumpleaños se convirtió en algo que se hacía en las sombras, una transacción de lo más ilícita oculta tras un velo de susurros. Eso suena bastante curioso. La regla de los 6 pulgadas es algo que seguramente causaba risas más que otra cosa. La idea de entregar invitaciones de cumpleaños en secreto suena como un juego de espías, donde todos sabían lo que estaba pasando, pero nadie podía publicarlo. Al final, esas reglas a veces solo crean más problemas de los que resuelven. Es interesante cómo funcionan las dinámicas sociales en esos entornos. Mi director prohibió por completo los leggings y jeggings porque las chicas los usaban con camisas que no eran lo suficientemente largas para cubrir el área. Puedo entender que se prohíban los leggings y jeggings sin la cobertura adecuada, pero a algunas de nosotras nos gusta usar vestidos pero tenemos piernas antiestéticas. Es una situación común en las escuelas. La ropa a veces se convierte en un tema complicado, especialmente cuando los administrativos intentan mantener un cierto código de vestimenta. Lo malo es que algunas chicas solo intentan estar cómodas. Quizás una solución sería tener más flexibilidad y dejar que cada quien decida, en vez de imponer prohibiciones. Al final, todos buscan un equilibrio entre estilo y regulaciones. Teníamos que hacer el juramento a la bandera todos los años en el Día de la Bandera. ¿Vives en Estados Unidos? No sé si algún otro país tiene un Día de la Bandera. ¿O fuiste a la escuela hace mucho tiempo? Ahora tienes que hacerlo todas las mañanas. No es obligatorio participar en el juramento en ningún momento. Las instituciones educativas no tienen la obligación de dedicar tiempo a ello, y si lo hacen, no es necesario que se participe. El caso del Consejo Estatal de Educación de Virginia Occidental V. Walter Barnard, 1943, establece que ningún funcionario, sin importar su nivel, puede determinar lo que se considera ortodoxo en temas de política, nacionalismo, religión u opiniones, ni forzar a las personas a expresar sus creencias. El libro de reglas de mi escuela secundaria en realidad mencionaba específicamente que no estabas obligado a asistir a ninguna asamblea. Una vez, un guardia de seguridad se me acercó durante una asamblea mientras estaba en la cafetería y me dijo que debía asistir. Les dije que no y que podía mostrarles la regla y simplemente dijeron, oh, no. Conozco la regla. Nunca he llegado a comprender por qué es obligatorio asistir a clases. ¿De qué sirve estar presente mientras un animador poco entusiasta se mueve por el gimnasio sin que eso aporte algo a mi aprendizaje? Me parece que perder el tiempo de esa forma no tiene sentido y no mejora el proceso educativo en absoluto. ¿Por qué no negro y rosa? Los colores de nuestra clase eran negro y rosa. Nuestras túnicas de graduación eran geniales. Además, el año pasado la escuela permitió que las túnicas fueran de los colores de la clase en lugar de los colores de la escuela, jajaja. Siempre he tenido esa misma curiosidad. La única conclusión a la que he llegado es que las personas elegían esos colores para identificar a la agrupación a la que pertenecían. Lo curioso es que no tengo conocimiento de ninguna agrupación que use los colores negro y rosa. Pero, para ser honesto, tampoco sé mucho sobre este tema. Jaja, recuerdo que me gritaron en la escuela por hacer eso, pero aún así nos permitieron usarlos. También recuerdo haberme metido en problemas por romper el lápiz a propósito para poder lanzar la parte central. Si tienes un portaminas Bic, es la pieza negra del medio donde realmente entra la mina. Le dispararía a mis amigos en clase con él. Recuerdo que en la escuela a veces nos llamaban la atención por jugar con los lápices mecánicos. Era divertido romperlos a propósito para lanzar la parte del medio. Siempre terminaba tirándoselo a mis amigos en clase. Nos reíamos y el maestro se enojaba. Al final, no pasaba de ser un juego, pero estaban atentos a cualquier tontería que hiciéramos. Mi escuela primaria tenía una política de no usar sombreros. Luego una niña con cáncer comenzó a asistir y le permitieron a ella y solo a ella usar la gorra de béisbol con la marca de la escuela. La gorra no existía hasta que ella apareció, la hicieron para ella y para nadie más. Ella entró en remisión y de hecho trabajé con su madre años después. Resulta que ella habría estado bien sin él, no le importaba que no tuviera cabello, pero tuvo que usarlo porque su cabello no era lo suficientemente largo. Considerarse apropiado para una niña. ¿En qué lugar la longitud del cabello define lo que es adecuado para ser una niña? En la escuela primaria, había chicos con el cabello más largo que muchas de las chicas. La apariencia no debería ser un criterio para juzgar a alguien, las personalidades y habilidades de cada individuo son lo que realmente importa, independientemente de la longitud de su cabello o cualquier otra característica física.
Tenía uno de esos en mi escuela primaria. Un valiente niño de 5º grado saltó y un día lo derribó, rompiéndolo por completo. Aunque se metió en muchos problemas por ello, fue un héroe y su historia se contó en todo el patio de recreo durante semanas. Era un día normal en la escuela. Un niño valiente de 5º grado decidió que ya era suficiente y tumbó un viejo árbol que estaba en el patio. Se rompió, claro. Pidieron disculpas, pero todos lo veían como un héroe. Su hazaña se convirtió en leyenda entre los niños y se contaba por semanas. Un acto impulsivo que lo hizo famoso, aunque tuvo que lidiar con el castigo después. Aquí igual. Y si llegabas aunque fuera un poco tarde, tenías que ir a la biblioteca donde se reunían todos los demás niños que llegaban tarde para recibir sermones sobre su retraso. Después de la conferencia, todos tuvieron que firmar su nombre en una lista y obtener su hoja de retraso para llevar a clase. Lo único que hizo fue hacer que todos los niños retrasados llegaran aún más tarde, perdiéndose así más de su lección. Lo más tonto. ¿Regla? ¿Alguna vez? Recuerdo una vez que llegué tarde a clase y me enviaron a la biblioteca. Allí estaban todos los otros chicos que también se retrasaron. Nos dieron una charla sobre la puntualidad que en realidad no servía de nada. Al final, firmamos en una lista y nos dieron un papel para la clase. Fue un ciclo inútil que solo hacía que todos llegáramos aún más tarde. Sin duda, una regla tonta. Tuvimos eso también durante un semestre. Normalmente eran las 5, pero los administradores descubrieron que no estábamos pasando suficiente tiempo en clase de acuerdo con las regulaciones estatales, así que cambiaron el horario para compensarlo. Ese semestre nuestra jornada escolar terminó a las 3:37 y las clases duraron algo así como 53 minutos. Recuerdo que en mi escuela también cambiaron el horario una vez. Quisieron que pasáramos más tiempo en clase porque dijimos que estábamos listos para salir antes. Así que al final, teníamos clases más cortas y salíamos más tarde. Nadie estaba contento con eso, pero no había mucho que hacer. Al final, solo era una forma de cumplir con las reglas. Me gritaron de inmediato por saltarme el almuerzo. Solíamos pasar el rato en un aula de ciencias no utilizada en mi último año, nos hacía sentir muy tranquilos y nerviosos. En realidad, éramos niños de AP que necesitábamos tiempo adicional para estudiar nuestras materias de UIL, durante el almuerzo, y lo hicimos durante casi todo el año. En abril nos pillaron y alguien pensó que lo estábamos usando como sala de sexo o algo así. Por suerte, nuestro profesor de biología vino a defendernos. Es curioso cómo a veces, solo por ser un poco diferente, te juzgan. Pasábamos el almuerzo en ese aula, pensando que estábamos siendo geniales. Al final, solo éramos estudiantes tratando de concentrarnos. El momento en que nos descubrieron fue raro, pero me alegra que el profesor nos apoyara. A veces, las cosas pequeñas quedan grabadas en la memoria. Intentaron hacer esto en mi HS. Esto fue a finales de los 90, cuando Magic estaba creciendo de manera importante. De hecho, los jugadores del Magic organizaron una protesta, recogieron firmas, todo, para poder seguir jugando durante las pausas para el almuerzo. Funcionó. Tienen que seguir jugando. Nunca subestimes el poder de un geek cabreado. Es curioso cómo a veces un grupo de personas puede hacer que las cosas cambien. Recuerdo que en la universidad había un grupo que quería que se permitieran los videojuegos en las áreas comunes. Se organizaron, hablaron con la administración y al final lograron que les dieran un espacio. A veces, la pasión de los que aman algo puede ser más poderosa de lo que pensamos. Tuvimos todo lo contrario. En la secundaria, estaba en contra de las reglas estar dentro de la escuela a la hora del almuerzo, incluso si afuera hacía 30°C. Las personas seguían entrando a la escuela porque tenían frío solo para recibir gritos o amenazas con detención y suspensión si no volvían a salir inmediatamente. Eso suena un poco loco. Recuerdo que en la secundaria teníamos reglas raras también. La gente se quejaba del frío, pero la mayoría simplemente se quedaba afuera. Era un desafío hacer que todos se quedaran afuera en invierno. Siempre había algunos que regresaban a buscar calor, a pesar de las advertencias. Al final, uno se adapta a las reglas, aunque fueran un poco absurdas. Todavía sucede en Polonia. Los niños tienen que decir buenos días al unísono de una manera muy estirada. Lo mismo con adiós. Y si entraba un sacerdote o una monja teníamos que decir algo como Dios bendiga / alabado sea Dios, así como cada vez que los veíamos caminando en público. Eso suena un poco raro, la verdad.
No recuerdo haber tenido esas reglas en la escuela. Pero es curioso cómo ciertas tradiciones se mantienen en algunos lugares. Me imagino que para los niños puede ser incómodo. Solo espero que no obliguen a nadie a hacerlo si no quieren. Es un poco intenso tener que saludar así todo el tiempo. Dios mío, me acabas de recordar. En la escuela secundaria, durante nuestro periodo de almuerzo de 20 minutos, se requerían 5 minutos de completo silencio, y el subdirector levantaba la mano para indicarlo, todos teníamos que reflejarnos. La señal y no hablar ni comer durante 5 minutos. Eso me hace pensar en mis días en la escuela. También teníamos un momento de silencio, y era raro. Todos se quedaban en silencio, mirándose unos a otros, a veces riendo por lo bajo. Todos sabíamos que era una tontería, pero lo hacíamos. A veces, esos momentos eran más interesantes que la comida. La gente buscaba maneras de hacer ruido sin hablar. Mi secundaria tenía un sistema similar para las escaleras del norte estaban arriba y las escaleras del sur estaban abajo. Parecía un poco tonto en ese momento, especialmente cuando terminabas teniendo que subir, cruzar y bajar por todo el edificio de 3 pisos. Luego fui a una escuela secundaria que no tenía esta regla y las escaleras eran un desastre y todo tenía sentido. En la mayoría de las escuelas secundarias en Estados Unidos hay una norma de circulación, se sube por la derecha y se baja por la izquierda. Aquellos que decidan ir en sentido contrario, ya sea subiendo por la izquierda o bajando por la derecha, pueden enfrentarse a reacciones inesperadas de otros. Es un sistema que parece funcionar para evitar el caos en los pasillos. Dios mío, literalmente había flechas en las paredes y si caminabas en el sentido equivocado hacia un salón de clases en un salón más abajo, te hacían dar la vuelta y bajar hasta el final. Recuerdo llegar tarde a clase porque la entrada del edificio estaba exactamente a la derecha del salón de clases y me obligaban a caminar. Incluso cuando se lo expliqué a la maestra, ella todavía me castigaba, lo cual era una tontería porque apenas tenía tiempo para llegar allí y mi otra clase estaba al otro lado de la escuela. Escuela secundaria. A mí también me pasó algo parecido en la escuela. Tenía un profesor que no entendía por qué me tardaba en llegar a clase. La verdad, la forma en que reubicaron algunas aulas era confusa. Al final, siempre terminaba corriendo. Una vez llegué tarde y me puso castigo, pero no me importó mucho. Simplemente era parte del juego de la escuela. A veces, los adultos no ven el panorama completo. Tampoco nos permitían mochilas. Obtuve una excepción debido a mi computadora portátil. Era una cuestión del IEP, excepto que en realidad no lo era. Era una regla no oficial entre mis maestros de 7º y 8º grado y yo de que escribo todas mis tareas, debido a que mi letra era muy mala, y luego todos asumieron que tenía un IEP y nadie lo revisó. Y luego nunca puse mi computadora portátil en mi bolso. Era una cosa rara, esa regla de no usar mochilas. Tenía un portátil por un acuerdo no oficial con mis maestros. Ellos pensaban que tenía un IEP, pero en realidad solo necesitaba escribir mis tareas en la computadora. Nunca metí el portátil en la mochila, así que siempre lo llevaba a mano. Al final, nadie se dio cuenta de que todo era un malentendido. Masticar chicle también estaba prohibido en mi escuela, pero la mayoría de los profesores no lo hacían cumplir. Así que vendí paquetes de chicles de mi relicario a $1 cada paquete. Compraría una caja de 15 paquetes en Walmart por $5 y obtendría una ganancia decente. Editar palabras. Esto me recuerda a un amigo que también vendía chicles en el colegio. Era un buen negocio porque la mayoría de los profesores no se metían en eso. Compraba cajas baratas y hacía buena plata. Al final, se convirtió en el proveedor de chicles de toda la clase. Algunos lo llamaban el rey del chicle. Hizo eso durante un par de años hasta que un profesor empezó a vigilar. Creo que en mi escuela primaria se prohibieron todos los juguetes populares. Cartas de Pokémon, cartas de Yu-Gi-Oh, Beyblades, Game Boys y un montón de cosas más. Afortunadamente, nunca tomé mis Legos. La única prohibición que puedo entender ahora fue la de los Beyblades. Esas cosas eran peligrosas. Recuerdo que en mi escuela también prohibieron muchas cosas. A veces, era divertido ver a la gente intentar esconder sus cartas de Pokémon en las mochilas. Pero sí, los Beyblades podían volar y lastimar a alguien. Lo bueno es que siempre podía jugar con mis Legos en casa sin problemas. Esos eran la mejor opción y nunca me cansaba de armar cosas. Cuando estaba en 10º grado, a mediados de año, la escuela intentó convertir esto en una regla.
Al día siguiente, todos lo ignoraron y colectivamente hablaron lo más alto que pudieron. Esto continuó durante una semana antes de que la escuela dejara de intentar imponerlo. Me acuerdo de cuando estaba en 10º grado. La escuela quería imponer una regla nueva. Al día siguiente, todos empezamos a hablar extremadamente alto, como si no hubiera un límite. Eso duró una semana. Al final, la escuela se dio por vencida y dejó de intentar imponer la regla. Fue gracioso ver cómo todos se unieron para ignorarla. En mi escuela había una regla de no perforaciones. Como nunca antes, te arrestarían si te atraparan. Entonces, un día, una madre entra y le grita al director que la oreja de su hija se había cerrado porque no había estado usando aretes. La regla se revirtió poco después. A veces, las reglas en la escuela son un poco demasiado. Recuerdo que un amigo tuvo problemas por tener un pequeño piercing en la ceja. La verdad es que no le importaba mucho, pero acabó teniendo que quitarlo. Lo gracioso es que, después de eso, la escuela cambió la regla. Al final, muchos terminaron haciéndose más piercings después de que se relajaran las restricciones. La escuela secundaria a la que fui tenía la misma regla. La diferencia fue que la regla se hizo debido a una tienda cerca de la escuela donde se podían comprar cosas como Coca-Cola, bebidas energéticas, papas fritas y chocolate. Eso no impidió que los estudiantes fueran a esa tienda, incluso cuando un maestro iba a menudo a la tienda para poder atrapar a los estudiantes. Los estudiantes se dieron cuenta de los patrones de los maestros cuando se trataba de esa tienda y solucionaron eso. Los periodos libres tampoco se tuvieron en cuenta a pesar de que muchos estudiantes generalmente tenían periodos libres los jueves y viernes durante los 2 últimos periodos del día. Algunos estudiantes también vivían muy cerca de la escuela y podían caminar de ida y vuelta a la escuela en 10 minutos o menos si lo aprovechaban. Una amiga aprovechó esto y solía ir a casa a almorzar y hacer algo como navegar por internet o jugar a su Wii. Para ser honesto, fue divertido ir allí con frecuencia y relajarse. Recuerdo que en la secundaria también había reglas similares. Pero esos estudiantes siempre encontraban formas de eludirlas, incluso si tenían que lidiar con los maestros. Algunos vivían tan cerca que podían ir y volver en un par de minutos. Una amiga en particular solía ir a casa a almorzar y jugar en su Wii. Era genial pasar ese tiempo en su casa, relajándonos y disfrutando de la libertad entre clases. La razón por la que se hacía con tanta frecuencia era para que se convirtiera en algo natural para los niños. Por muy tonto que sea, en realidad salva vidas. Lo mismo ocurre con esos tontos simulacros de incendio. En caso de un incendio real, la mayoría de los estudiantes ni siquiera se darían cuenta de que hay un incendio y saldrían tranquilamente del edificio. A veces pienso en esas prácticas que hacíamos en la escuela. Las alarmas sonaban y todos nos pusimos en formación. Al principio era un poco molesto, pero al final tenía sentido. Si realmente pasara algo, creo que muchos de nosotros no reaccionaríamos, solo seguiríamos las instrucciones. Es raro cómo algo que parece tonto puede ser tan importante en una situación de emergencia. Nuestro maestro de escuela sabatina fue increíble. Me enviaron a la escuela los sábados varias veces para varias cosas, y cada vez que nos reunía a todos, nos sentaba y decía, ¿quién aquí tiene tarea? Está bien, haz eso. ¿Quién está aburrido? Está bien, vamos a preparar bocadillos en la cocina. Hacíamos todo tipo de cosas, hacíamos algunas cosas para los niños que estudiaban o trabajaban, luego limpiábamos la cocina y nos íbamos a casa. Extraño la escuela de los sábados. Era un poco raro ir a la escuela los sábados, pero nuestro profesor lo hacía llevadero. Siempre nos reunía y, en lugar de ser estrictos, nos dejaba hacer lo que quisiéramos, desde hacer tarea hasta cocinar. Hacíamos bocadillos y luego llevábamos algo para los demás. La verdad, esos días eran divertidos y no se sentían como castigo. A veces echo de menos esos sábados. Los cacahuetes estaban prohibidos en la escuela primaria a la que asistía. Uno de mis compañeros de clase tenía una alergia grave y reaccionaría al maní incluso si estuvieran en la misma habitación. Por extraño que parezca, esta regla nunca volvió a aparecer en la secundaria o preparatoria, a pesar de que ese mismo compañero estaba allí. Era un poco extraño, la verdad. Recuerdo que en la escuela primaria no podías llevar cacahuetes por esa alérgica en nuestra clase. Todos teníamos que estar alerta. Pero cuando llegamos a la secundaria y luego al instituto, la regla desapareció. Mi compañero seguía ahí, pero ya nadie se preocupaba. A veces, pienso en cómo cambian las cosas y en lo que la gente olvida.
Tuvimos más o menos lo mismo, solo que tenemos una sala de mantequilla de maní. Si tienes algo con mantequilla de maní tenías que ir a esta sala separada para comerlo. No sé por qué las escuelas prohibieron toda la escuela, especialmente desde PB y J. Es lo más fácil para una madre ocupada preparar el almuerzo de sus hijos. Dios mío. /. Una habitación dedicada a la mantequilla de maní sería una idea genial. Ahora que lo pienso, voy a proponer que se haga un espacio así en casa. Suena realmente atractivo tener un rincón exclusivo para disfrutar de esta deliciosa crema. Sin duda es algo que haría la casa más divertida. No caminar sobre el césped entre clases, tenías que permanecer en los senderos si intentabas llegar a una clase, pero si era un descanso podías sentarte en el césped. Esto realmente tiene sentido. Pisar con frecuencia simplemente matará el pasto, los excursionistas ocasionales probablemente no lo harán. Quizás la mejor evidencia de esto sea un verde en mi alma mater, que tiene una sola franja de pasto muerto y tierra entre la entrada del campus y uno de los edificios más utilizados para las clases de primer año. El resto es exuberante, verde y fantástico a pesar de que la gente juega fútbol con frecuencia en él. Recuerdo que en la universidad había una regla similar. No se podía caminar sobre el césped entre clases. Solo durante los recreos podías sentarte. Al principio me parecía extraño, pero luego entendí. Correr entre clases machaca el césped, mientras que los que solo se sientan o hacen un picnic no lo dañan tanto. Había una zona que estaba siempre muerta y el resto se veía genial. Así que, en realidad, tenía sentido. Creo que hay algunas razones. Una es que te distrae a ti mismo o a los demás. La segunda es que parece una falta de respeto comer mientras alguien intenta interactuar contigo. 3, y creo que esta es la principal, es que no quieren que usted derrame o haga un desastre que ellos tendrían que limpiar. A veces me he dado cuenta de que comer mientras alguien está hablando puede ser incómodo. Recuerdo una vez que estaba con un amigo en una cafetería y él empezó a comer mientras yo le contaba algo importante. No solo se distraía, sino que también parecía que no le importaba lo que decía. Al final, decidí no volver a hablarle mientras comía. Fue raro, pero aprendí que la atención es clave. Tenía esta regla en el jardín de infantes. La maestra no me dejaba ir al baño. Orinarme los pantalones. En el círculo del grupo. Mientras estás sentado en nuestros cuadrados de alfombra. Nunca olvidaré el charco que se expandió más allá de mi alfombra mientras rompía a llorar. Ese momento fue algo que no se olvida fácilmente. La maestra tenía una regla extraña y al final todos en el círculo se dieron cuenta de lo que había pasado. Sentimiento de vergüenza y esa sensación de querer desaparecer. A veces, esos recuerdos de la infancia se quedan grabados en la mente y nos hacen reflexionar sobre lo que hemos pasado. No es fácil, pero al final somos más fuertes. Teníamos una regla similar en mi escuela secundaria, unos años antes de que comenzara a asistir, donde todos los teléfonos celulares estaban prohibidos. La gente cortaba libros, usaba loncheras, era un juego de originalidad meter teléfonos a escondidas. La regla no duró mucho. Demasiado esfuerzo para hacer cumplir. Recuerdo que en mi colegio también teníamos una regla similar sobre los teléfonos. Algunos compañeros se volvían creativos, escondían los celulares en libros o dentro de cajas de lunch. Al principio, era divertido ver las ideas que se les ocurrían. Pero, al final, las autoridades se dieron cuenta de que era demasiado complicado mantener la norma. Así que, como era de esperar, la prohibición duró poco. Plesco. Mi escuela implementó esto este año, y absolutamente nadie lo cumple y es muy divertido ver a los niños huyendo de los supervisores en sus pequeños carritos de golf gritando que necesitan ir a la oficina, una caminata de 3 minutos, y obtener sus recibos. Por llegar menos de 10 segundos tarde. Plesco suena interesante. Recuerdo cuando en mi escuela implementaron reglas similares. Todos trataban de hacer lo que querían, y los supervisores no podían seguir el ritmo. A veces, vi a mis amigos corriendo solo para evitar un aviso. Era un caos, pero al mismo tiempo, recuerdo que todos nos reíamos de la situación. Al final, nadie quería tomar en serio las reglas. Crecí en una ciudad más pobre en las afueras de Detroit, por lo que la actividad de las pandillas era una preocupación para mis maestros, por lo que realmente comenzaron a tomar medidas enérgicas contra lo que los estudiantes podían y no podían usar. Como pantalones caqui. Los pantalones caqui estaban relacionados con pandillas. Cuando suspendieron a una niña por usar un símbolo de su religión y la ACLU los llamó, revocaron algunas de sus políticas muy rápidamente.
Es interesante cómo algunas normas pueden cambiar de acuerdo a las circunstancias. Recuerdo que en mi escuela había restricciones raras sobre la vestimenta. Siempre había un grupo de alumnos que buscaba desafiar esas reglas. Luego, un incidente mereció atención y todo cambió. A veces, es lo que se necesita para hacer justicia. Las reglas no siempre tienen sentido, y los estudiantes saben cuándo luchar por lo que es correcto. En la escuela secundaria me castigaron porque una chica me abofeteó. No la golpeé, no le hice nada, pero ella se ofendió con mi cara y eso requirió que me castigaran. Al parecer mi mandíbula lastimó su mano, así que estaba peleando. Tuvimos una norma parecida. Sin embargo, esto sucedió: 1. Un estudiante es agredido por un matón. 2. Tanto el estudiante como el agresor son suspendidos. 3. La madre del afectado se presenta en la escuela para hablar con el director sobre esta situación absurda. 4. El estudiante pregunta si la norma también se aplica a los empleados. 5. El director confirma que sí. 6. El estudiante le da un leve toque al director en la mano, pidiendo que se suspenda a sí mismo. 7. La norma se reescribe inmediatamente. El estudiante es expulsado por agredir a un docente. La familia llega a un acuerdo fuera de la corte. El director deja de trabajar allí. Su cabello no era lo suficientemente largo como para ser considerado apropiado para una niña. ¿En qué lugar la longitud del cabello determina la feminidad apropiada? Hay niños con el pelo más largo que la mitad de las niñas cuando yo estaba en la escuela primaria. Ambos de mis amigos necesitaban un corte de cabello porque su pelo estaba demasiado largo. Las chicas, en este caso, debían llevarlo más corto, por encima de la oreja. Sí. Obtuve ISS por eso porque pensé que era una broma cuando el subdirector vino y me dijo eso, así que los saqué y los volví a colocar una vez que se fue. Regresó 5 minutos después, me dijo que fuera a su oficina y me lo explicó. Ese día fue raro. Pensé que todo era una broma cuando el subdirector vino a decirme que me iban a dar ISS. Así que saqué las cosas y las devolví cuando se fue. No pasó mucho tiempo antes de que regresara y me mandara a su oficina. Ahí me explicó todo. Al final, aprendí que no todo es una broma, especialmente en la escuela. El director, un hombre completamente inútil, eligió ese número basándose en sus propios cálculos. Supongo que caminó de un salón de clases a otro y determinó que era tiempo suficiente. Probablemente lo hacía cuando los pasillos no estaban llenos, cuando no tenía que usar el baño y cuando no tenía que ir a su casillero. Fue realmente ridículo. Es un buen ejemplo de cómo a veces la gente en posiciones de poder no toma en cuenta la realidad. Tal vez pensó que tenía todo bajo control, pero no consideró los detalles. A veces, la falta de experiencia puede llevar a decisiones absurdas. Al final, los que realmente están en el día a día son los que saben lo que funciona y lo que no. Lo configuré un sábado en mi propia casa en mi propia computadora. Fue una reacción exagerada y masiva ante un grupo de niños que hablaban mierda en Internet, pero en aquel entonces, 1999, la mayoría de los estudiantes les creaban cuentas de correo electrónico de profesores y les enseñaban a mecanografiar. No es de extrañar que reaccionaran con tanto miedo. No tenía ningún deseo de ir a la guerra con idiotas. No había ganas de involucrarse en conflictos con insensatos. Esta reflexión capta de manera precisa la situación con el gobierno actual. Hace un siglo, personas de 60 años lideraban la tecnología y la sociedad. Hoy, cada vez que se adquiere un nuevo dispositivo, parece estar obsoleto en un instante. No tengo claro cómo abordar esta cuestión, pero el primer paso es reconocer que existe un problema. Recuerdo los buenos días de escuela en el país de la paz. Escuela hasta que baje de -40. De hecho, tuvimos escuela un día cuando eran -43 porque solo eran -39 cuando tuvieron que hacer la llamada a las 5:30 de la madrugada para saber si habría escuela o no. Era curioso cómo ciertos días eran solo un poco más fríos que otros. Recuerdo un día que fui a la escuela a -43 grados. Nadie pensó que realmente tendríamos clases, pero allí estábamos, todos abrigados. La maestra nos decía que éramos los afortunados, pero todos solo queríamos quedarnos en casa. La nieve y el frío formaban parte de nuestras vidas, aunque a veces resultaba un poco extremo. Alguien amenazó con matar a todos en nuestra escuela, por lo que prohibieron las mochilas durante el día y alinearon a todos en el exterior del edificio para ser registrados por la mañana.
Si quisieras matar a todos, formar una multitud de cientos de personas frente al edificio probablemente no sea la mejor manera de protegerlos. Ese tipo de cosas pasan a veces. Recuerdo que en mi escuela hubo una falsa alarma de bomba. Todos tuvimos que estar en la cancha, esperando que la policía revisara el lugar. Al final, fue solo un susto. En situaciones así, a veces no se entiende bien la lógica detrás de las decisiones. La seguridad está bien, pero hay momentos en los que parece que no tiene sentido. Nos permitían coches, cualquier ropa de cualquier marca, siempre que tuviera cuello. Así que podría usar un traje de Armani y conducir un Ferrari a la escuela si tuviera dinero, pero no comer un sándwich de marca porque eso no es justo. Era un poco raro. En el colegio, pasábamos más tiempo discutiendo sobre la ropa y los coches que en las clases. Un amigo llevó una chaqueta de marca una vez, y todos lo admiraban. Al mismo tiempo, nadie se preocupaba por la comida. Era como si el almuerzo no importara. Al final, aprendimos que esa superficialidad no definía quiénes somos, pero a esa edad, era difícil verlo. Exactamente. Buenos días, clase. Hoy vamos a la crinkle 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 crinkle, aprenderemos sobre crunch 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 crunch, el trastorno conocido como snap. Slurp 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 slurp, misofonía. Una vez, en clase, un amigo se llevó unos snacks crujientes y no paraba de hacer ruido. El profesor intentando explicar algo serio, pero los sonidos lo interrumpían. Todos comenzamos a reír y a desviarnos del tema. Al final, el profesor se rindió y dijo que tal vez teníamos un poco de misofonía. Fue gracioso, aunque al final, mis compañeros y yo preferimos no llevar snacks a clase otra vez. Érase una vez mis amigos y yo estábamos en clase. Estábamos hablando del Hobbit para el colegio y la profesora nos preguntaba a dónde iba. Mi amigo se levanta y dice, con voz muy clara y triunfante, fue donde Jared. La sala se queda en silencio, luego todos empiezan a reírse, incluso el profesor. Tarde o temprano, se convirtió en algo escolar, y todos respondían a los profesores, fue con Jared. Oye, Ion fue al baño. No, fue con Jared. ¿Y dónde va el punto y coma en esta frase? Para Jared. Después de aproximadamente un mes de gente y cosas yendo a Jared, mi escuela ya estaba harta, por lo que impusieron una prohibición de él fue a Jared. También se prohibió Red Goblin, Yum, cantado con la melodía del jingle de Red Robin. La escuela secundaria fue divertida. Esa anécdota me hace recordar mis días en el colegio. Teníamos un amigo que solía hacer bromas similares. Un día, en una clase de historia, dijo que el rey estaba en el baño. Todos nos reímos y al final fue un chiste recurrente. Recuerdo que incluso los profesores se unían a la broma. Al final, el director tuvo que intervenir para poner orden, pero esos momentos son los que hacen que la escuela sea inolvidable. La razón por la que a nadie se le permitió tenerlo fue porque solo hubo 2 veces que la tienda de la escuela estuvo abierta. Uno fue justo después del almuerzo y no podíamos estar comiendo paletas heladas en medio de la clase. La otra fue justo antes de que terminaran las clases, los profesores nos dejaron salir para ir a la merienda y regresar. Era una paleta muy grande y los profesores no creían que pudiéramos comerla toda. IRC, en realidad no era tanto una regla escolar como una regla para todos los maestros, y algunos niños compraron la paleta de todos modos, por lo que les valió el dinero de la escuela, simplemente se metería en problemas si el maestro los atrapaba, lo cual casi siempre era porque era grande y los estudiantes de secundaria son una mierda ocultando cosas. Recuerdo cuando en la secundaria algunos chicos compraban esos popsicles grandes. Era un desafío. Todos los profesores lo sabían, pero aún así, algunos se atrevían a arriesgarse. Siempre terminaban en problemas, porque era obvio que los tenían. Era una mezcla de emoción y miedo. Me acuerdo de verlos tratando de esconderlos, era patético pero divertido. Aunque la mayoría de nosotros preferíamos solo quedarnos a mirar. Es como el programa Daré de nuestra escuela. Antes de Daré, las drogas eran un poco malas y tenían una mala connotación social, pero nadie conocía a nadie prominente que realmente hiciera cosas malas. Después de Daré, la gente decía, Dios mío, ¿puedes drogarte inhalando pegamento? Hasta. Recuerdo que en la escuela se hablaba del programa Daré. Antes, las drogas eran solo algo malo que se decía, pero la mayoría no conocía a nadie que realmente las usara. Luego, con Daré, todos se enteraron de cosas raras, como que se puede drogar por inhalar pegamento. Eso cambió la manera en que muchos pensaban sobre el tema. Daba la impresión de que ahora todo el mundo sabía más y eso generó curiosidad. Sí,
Teníamos una política similar. Hasta que esto sucedió, 1. El estudiante recibe un puñetazo de un agresor. 2. Tanto el estudiante como el agresor son suspendidos. 3. La madre de la víctima irrumpe en la escuela para reunirse con el director por esta ridiculez. 4. El estudiante pregunta si la política se aplica tanto al personal como a los estudiantes. 5. El director dice que sí, lo hace. 6. El estudiante golpea ligeramente al director en la mano y exige que se suspenda. 7. La política se reescribe en el acto. Estudiante es expulsado por agredir a un profesor. La familia resuelve la demanda fuera de los tribunales. El director ya no está empleado. Es curioso cómo a veces las reglas pueden volverse en contra de quien las aplica. Este estudiante solo quería que se hiciera justicia, pero al final, la situación se volvió completamente diferente. Es un recordatorio de que las acciones tienen consecuencias y que, a veces, la búsqueda de la lógica no termina bien. Todo un lío que acabó cambiando el rumbo de varios. Como adulto, mire hacia atrás. Tienes un grupo grande de niños. Solo te estás asegurando de que no se lastimen entre sí ni hagan algo estúpido. Es mucho más fácil controlarlos en un ambiente tranquilo y silencioso que acelerarlos en uno ruidoso. Recuerdo un día en el parque con un grupo de niños. Solo estaba pendiente de que no se lastimaran. A veces, se volvían locos, gritando y corriendo, y era un desafío mantener todo bajo control. Pero cuando estábamos en un lugar tranquilo, todo era más manejable. Solo tenía que recordarles que jugar sin exceso de ruido era mejor. Es curioso cómo a veces lo simple se vuelve complicado. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.